doctora. Un gusto tenerla aquí, un gusto tenerla también de asesora del proyecto de tesis doctoral y gracias por su tiempo esta mañana. Les platico, la doctora Julisa Cabrera es ingeniera ambiental, maestra en gestión sustentable del turismo y doctora en desarrollo sostenible. Es especialista en revisiones sistemáticas de literatura bajo el método Prisma, con experiencia en el diseño de protocolos metodológicos, evaluación crítica del estado del arte en campos emergentes. Su línea de investigación se centra en la gestión sustentable del turismo en áreas naturales protegidas, con énfasis en reservas de la biosfera y en el impacto del ecoturismo en comunidades rurales. Desde 2019 es profesora de asignatura en el área de medio ambiente, sostenibilidad y seminarios de especialización turística. Ha publicado en revistas científicas indexadas, participado en proyectos de investigación de la Universidad Autónoma de Quintana Roo y es asesora de tesis de posgrado. Actualmente se dedica a la consultoría privada en sostenibilidad y en el acompañamiento metodológico de revisiones sistemáticas para proyectos académicos y de investigación aplicada. Entonces, sin más preámbulo, doctora, le cedo la palabra y arrancamos. Bien, bueno, buenos días a todos los presentes. Bienvenidos a esta sesión. Espero que sea enriquecedora para ustedes. Y también aprovecho para agradecer la invitación. Yo creo que es un tema bastante pertinente para todos los estudiantes de posgrados y docentes. Bien, entonces, sin más preámbulo, iniciamos con la presentación titulada Relevancia de las revisiones sistemáticas en la ciencia de frontera e innovación. Voy a fragmentar la sesión en cuatro temas, que el primero sería cuál es el papel de la revisión sistemática en la ciencia de frontera. Esto va a ser como una cuestión nada más introductoria. En la segunda parte sería qué es el método Prisma. En la tercera sección sería el método Prisma aplicado para el diseño de indicadores y esto sería una experiencia de la tesis doctoral. Y para finalizar, sería cumplir con el objetivo de esta presentación, bueno, uno de los objetivos, que es esta vinculación del método Prisma con el tema doctoral de Manuel, eficiencia y ahorro energético mediante IoT en hotelería. Bueno, en ese sentido, iniciamos con ciencia de frontera. ¿Cómo abona el método Prisma a la ciencia de frontera? Aquí no voy a profundizar mucho en ciencia de frontera, únicamente contextualizar que es investigación científica que explora áreas emergentes, innovadoras y de vanguardia, donde los límites del conocimiento actual están siendo desafiados. Esta es la definición de el antiguo CONACYT. Básicamente son aquellas ciencias o temas emergentes que son de rápida evolución y transformación y regularmente son multidisciplinarios. Si bien esto es de gran apoyo para la ciencia, en algunas situaciones se pueden encontrar algunas brechas o algunos problemas como la alta interdisciplinariedad, que esto lleva a utilizar quizás diferentes conceptos, diferentes modelos y también existe una fragmentación teórica. En este sentido, lo que el prisma abona a la ciencia de frontera es en ordenar el conocimiento disperso. Básicamente es clarificar aquellos conceptos e identificar cuáles son las definiciones dominantes y también detecta algunas inconsistencias. También nos permite evaluar la calidad y la madurez del campo. Les mencionaba que en ciencia de frontera regularmente los temas son altamente evolutivos, entonces aquí nos permite identificar qué tan maduro es este tema y si realmente hay una implementación real, cuáles son los indicadores que se utilizan y si estos están estandarizados y cuáles son aquellas limitaciones. En otro sentido, también identifica cuáles son esos vacíos estructurales y esto básicamente es identificar aquellas brechas metodológicas, conceptuales, tecnológicas y de aplicabilidad. Entonces, el Prisma es altamente aplicable para básicamente cualquier tema y aquí están algunos ejemplos. Por ejemplo, esto está centrado en algunos temas que se han trabajado en la península. Sería turismo regenerativo en islas del Caribe,
cuando se hace una revisión sistemática, se parte de la pregunta, ¿qué evidencia empírica existe sobre la implementación real del turismo regenerativo en destinos insulares? En cuanto a sistemas kársticos, sería en torno a la resiliencia. Frente al cambio climático y presión turística, se parte de la pregunta de qué modelos y enfoques se han utilizado para evaluar la resiliencia de acuíferos kársticos en zonas costeras. En cuestión de sistemas socioecológicos, que es un tema que se ha estado abordando mucho, sería resiliencia socioecológica en destinos turísticos arrecifales. Y la pregunta sería, ¿qué indicadores se utilizan para medir resiliencia socioecológica en destinos arrecifales? El último ejemplo es sobre gobernanza en islas turísticas ante crisis climáticas. Aquí la pregunta sería, ¿qué modelos de gobernanza adaptativa han demostrado eficacia en contextos insulares? Son tan solo algunos ejemplos centrados en la península, porque realmente este método es aplicable para cualquier tema, desde sistemas kársticos, desde gobernanza, economía circular. Turismo regenerativo, turismo académico, ecoturismo. Entonces es eh, muy adaptado para cualquier tema. Y a ver, aquí me está haciendo un poquito de ruido la interfaz de las camaritas. Bien. ¿Qué es una revisión sistemática? Eh, Básicamente es un proceso estructurado y decimos transparente porque reporta todos los pasos que se hacen para llegar a un conjunto de documentos que pueden ser analizados y reproducibles, porque por ejemplo, si Manuel hace una revisión sistemática, resulta que también Francisco o Alex, leyendo sus términos de búsqueda, puede aplicarlo. Entonces, también es verificable y permite identificar literatura relevante en torno a cualquier tema, sintetizar evidencia científica, identificar lo que se ha escrito sobre un tema, determinar cuáles son las áreas de investigación, revelar tanto cuáles son las tendencias, tanto cuáles son aquellos patrones o vacíos de conocimiento y evidenciar hallazgos empíricos relacionados con una pregunta de investigación específica. En la lámina anterior les mostraba el tema y la pregunta. Aquí es importante partir siempre de una pregunta de investigación específica. Y bien, existen diferentes métodos de revisión sistemática. Aquí nada más les presento esta lámina como para hacer una comparación entre una revisión narrativa y una sistemática. Una revisión narrativa es la que regularmente se hace, como que se toma un camino por la libre, digamos, en donde únicamente se busca un tema, no hay una estrategia de búsqueda específica. Realmente no existen criterios de selección o inclusión específicos. No hay una variable para analizar la información y regularmente se reporta de forma cualitativa. Esto es basado en la interpretación del autor. Y versus la revisión sistemática, aquí partimos siempre de una pregunta. Desde el primer momento tenemos claridad de qué es lo que estamos buscando. Entonces, se tiene que considerar una estrategia de búsqueda que es básicamente partir de términos de búsqueda, o sea, el tema general, cuáles son los términos clave para buscar toda esta literatura. Se consideran criterios de selección, es decir, no leo todo lo que encuentro en el universo web, más bien es qué pretendo identificar de esta literatura. El análisis de la información se lleva a cabo por un proceso riguroso y crítico y los resultados se pueden presentar tanto de forma cualitativa como cuantitativa. A diferencia de cuando se hace una revisión narrativa y a veces compramos el argumento de decir, es que no existe información sobre este tema, es que estoy abonando a un vacío de conocimiento. A veces como que este argumento suele estar sesgado porque realmente no estamos buscando en todo el universo existente de documentos que existen sobre este tema. Entonces, a través de una revisión sistemática, reducimos este sesgo
y realmente identificamos todos, bueno, digamos un 95-90% de documentos que están mm, escritos o trabajados en torno a un tema, y ya podemos decir tales son las personas que han trabajado en este tema, quizás los más citados, cuáles son los enfoques o modelos que se han abordado, cuáles no se han abordado. Entonces ahí, con el argumento muy justificado, podemos decir esto. En cuanto a los alcances de una revisión sistemática, tiene muchos alcances en los que podemos alinearnos. Es que al trabajar una revisión sistemática bien estructurada, se puede eh, producir un artículo de revisión, y bueno, esto va para una publicación, y para quienes están estudiando un posgrado y que es un requisito tener un artículo publicado, esta podría ser una primera publicación. Y también para quienes están en proceso del posgrado, esta revisión ayuda a definir la investigación, a justificar la investigación, y es precisamente eso que les comentaba hace un momento, de decir, no existe investigación en torno a, o sí existe, pero están esos vacíos. Mi investigación va a aportar en este nuevo modelo, con este nuevo enfoque. También permite identificar teorías, modelos, metodologías y algunas limitaciones. En cuanto a la tesis, también abona a todo este bagaje y esta redacción del marco conceptual, marco teórico y marco referencial. Y también se ha utilizado mucho en la identificación de indicadores, que es precisamente el ejemplo que les presento, y que también Manuel está trabajando sobre esa línea. Em, Serían básicamente las cuatro cosas en las que nos puede abonar una revisión sistemática. Bien. Los elementos generales para una revisión sistemática, aquí les comento, existen varios modelos o métodos para realizar revisiones sistemáticas. El que yo les presento y con el que soy familiarizada y utilizo es el método Prisma. Aquí partimos de 7 premisas, que es definir una pregunta y un objetivo de investigación, siempre. Definir los criterios de inclusión y exclusión. ¿Qué es esto? Básicamente es decir, qué quiero y qué no quiero de toda la literatura. Em, por ejemplo, quiero documentos que solamente sean de 2010 a 2025 o 2026, desde el idioma, si solamente quiero incluir documentos en idioma español o inglés, si solamente quiero incluir artículos o capítulos de libro, es qué es lo que quiero de toda esa literatura. Porque resulta que cuando buscamos en Google Académico o en Scopus, por ejemplo, no solamente aparecen artículos. En Scopus nos arroja desde, bueno, contenido muy bueno, de alta precisión, como capítulos de libro, libros, artículos, actas de conferencia. Aquí el contenido es como más exclusivo, y podemos decir, bueno, nada más me quiero quedar con artículos de investigación y que sean estudios empíricos. ¿Y qué quiero excluir? Quiero excluir capítulos, libros, actas de conferencia. Si encuentro documentos en idioma portugués o mandarín, lo omito. Es eso, básicamente. ¿Qué incluyo y qué excluyo? En la identificación de las fuentes de información, aquí tenemos tres grandes fuentes de información, tres bases bibliográficas, que es Scopus y Web of Science. Estas dos son, digamos, de paga, y el contenido es preciso. Todo lo que está indexado en estas bases pasa por un proceso riguroso de revisión por pares. Y aquí el detalle es de que no todos tienen acceso. Regularmente es a través de alguna universidad. Incluso en México no todas las universidades tienen acceso a estas bases. Y lo que podemos hacer es también buscar contenido en Google Académico. De hecho, aún teniendo Scopus y Web of Science, lo recomendable es
consultar también contenido de Google académico, porque este contenido es como más regional y universal. Y hay contenido que está publicado que no significa que por no estar en Scopus o Web of Science no es de calidad. Entonces también es recomendable utilizar el Google académico. Y aquí esta búsqueda se puede realizar también a través de un software que se llama Publish or Perish. Y este software nos permite hacer la búsqueda en las tres bases, pero para lo que es más recomendable es para Google Académico. Es el mismo contenido. Básicamente nos permite únicamente descargar aquellas bases de datos que nos arrojan como resultados cuando nosotros buscamos algunos términos. Tenemos que hacer una uniforme extracción de los datos y el procesamiento de esos datos se hace a través de Excel. ¿A qué me refiero con la uniforme extracción de los datos? Es que los términos que yo busco tal cual en Scopus se buscan en Web of Science y se buscan en Google Académico. Entonces, teniendo las bases de datos de estas bases bibliográficas, se unifican en una base de Excel y sobre esta base se hace todo el procesamiento de datos, que es ir depurando aquellos documentos que yo considero dentro de mis criterios de exclusión. Y al final se presentan, bueno, después de todo el análisis de contenido, se presentan los resultados, que les digo, puede ser a través de un artículo o pueden únicamente tomar todo ese bagaje para el protocolo, para la tesis o para los indicadores, para quienes trabajamos indicadores. Ese es el método Prisma. El método Prisma surge de las ciencias de la salud en 2009 y en 2020-21, cuando fue pandemia, tuvo un boom. Probablemente se atribuye esa situación a que como no se podía salir a campo a hacer investigación, lo que los investigadores pues hicieron fue realmente sistematizar todo este bagaje existente en Internet sobre sus temas de especialización y se empezaron a trabajar revisiones sistemáticas. Entonces, el boom así en revisiones sistemáticas fue en pandemia y justamente en esas fechas surgió una actualización. El método tiene cuatro etapas. El primero es de identificar todo los documentos que están relacionados con un tema con un tema en particular. Em, la segunda etapa es eliminar aquellos documentos que no nos sirven. En cribado y elegibilidad son eliminar aquellos documentos que no son de nuestro interés, que es básicamente aplicar los criterios de inclusión y exclusión. Y la última etapa de inclusión es analizar los documentos que pasaron todos los filtros. Entonces, identificamos, depuramos y incluimos aquellos documentos que se analizan. En la actualización en el método del 2021, básicamente es la misma ruta, solamente que aquí se permite hacer como una retroalimentación o no, alimentación, una alimentación de esta base de datos cuando identificamos estudios a través de otros métodos, quizás cuando los identificamos a través de las referencias, que sería como una bola de nieve, o que quizás se fugó ahí un documento o nos compartieron algún documento. Entonces podemos incluirlo en nuestra base de datos y este es el método en general. Entonces aquí, si vemos, se va reportando cuánto se está incluyendo y cuánto se está eliminando. Entonces, al reportar esto, garantizamos que exista transparencia, que exista rigor, replicabilidad y trazabilidad metodológica. A continuación les presento un ejemplo muy general. No voy a particularizar tanto la esencia de la investigación, más bien quiero enfatizar en el diseño de los indicadores y es de mi experiencia con la tesis doctoral que este método fue aplicado para desarrollar indicadores. Entonces se parte del objetivo general que es diseñar un sistema de indicadores de gestión sustentable del ecoturismo en reservas de la biosfera. Los objetivos específicos son reconocer los problemas asociados del ecoturismo,
El segundo es identificar asuntos clave asociados a la gestión del ecoturismo. El tercero es construir un sistema de indicadores. Y el cuarto es monitorear el sistema de indicadores. Entonces, esta es la ruta metodológica y operacionalización de la investigación. A ver, partimos del reconocimiento de problemas y es aquí cuando se utiliza la revisión sistemática con el método Prisma. Posteriormente se hace la identificación de asuntos clave y a continuación con los otros objetivos específicos ya se utilizan otras técnicas de recolección de datos, pero a ver, partimos de la revisión sistemática. Entonces, el tema aquí es el ecoturismo en reservas de la biosfera. Entonces, la estrategia de búsqueda fue encontrar todos los documentos que hablaran sobre reservas de la biosfera, ecoturismo y México, tal cual. Reservas de la biosfera, ecoturismo y México, así con estas variables. Y resulta que se encontraron 14.708 documentos que en su contenido tenían estos tres términos. Es un mundo de datos, entonces aquí es cuando se aplican los criterios de inclusión y exclusión. ¿Qué se determinó como criterios de inclusión? Documentos únicos. Se eliminaron aquellos documentos duplicados, porque a veces resulta que el documento está publicado en Google Académico, está publicado en Scopus y está publicado en Google Science. Entonces se eliminan. Y nos quedamos con documentos únicos. También incluimos documentos en idioma español e inglés y que estos documentos fueran artículos científicos que tuvieran un área de investigación, un área geográfica específica y que hablaran sobre ecoturismo. Entonces, al final nos quedamos con 85 documentos. De 14.708 solamente 85 pasaron todos estos filtros. Entonces, con esto se procede a hacer el análisis de contenido y recordamos el segundo objetivo específico es identificación de asuntos clave. A ver, aquí me pasé tantito. Aquí en el reconocimiento de problemas asociados es determinar cuáles son aquellos problemas que reportan los autores de dichos artículos en reservas de la biosfera. Entonces, se hizo una extracción de 51 problemas. 51 problemas. Que son asociados a la gestión del ecoturismo en reservas de la biosfera. Esa fue la materia prima para el desarrollo de los indicadores, porque si bien se identificaron 51 problemas, posteriormente se dio a la identificación de asuntos clave con los directores, subdirectores y encargados de las reservas de la biosfera. Se les compartió un instrumento con el listado de los 51 problemas y ellos ponderaron con una escala de Likert cuáles eran aquellos problemas más importantes que deberían de ser atendidos, porque si bien existen muchos problemas, no todos requieren la misma premura para ser atendidos. Entonces, de acuerdo a esa escala de Likert, se ponderaron 24 asuntos clave. Entonces, esos 24 asuntos clave pasaron a una tercera etapa que ya es la construcción del sistema de indicadores. Ya convertimos esos problemas a indicadores. Y posteriormente se realizó el monitoreo del sistema de indicadores, es decir, de esos 24 problemas o asuntos clave, cuáles realmente cumplen con las características para ser un indicador, si son pertinentes, si se disponen de los datos y que esos datos tengan calidad, si el indicador se comprende, si tienen capacidad de predicción para tomar una decisión y si son significativos. Entonces, si en esta ronda fueron entrevistas, los actores claves nos dicen realmente no son pertinentes o si son importantes, pero no contamos con esos datos y eso nos lleva a invertirle recurso económico, capital humano, bueno, pues se omite porque no contamos con eso, lamentablemente. O bueno, decimos no tenemos la información, pero la podemos generar, entonces se modifica. Y al final de esos 51
problemas y 24 aspectos clave, nos quedamos solamente con 20 indicadores. Entonces, aquí no pretendo realmente explicarles todo el proceso de la investigación en cuanto a los indicadores, es más bien cómo se utilizó el prisma para que nos diera esta materia prima para llegar finalmente a los indicadores y que es aplicable para cualquier investigación. Ahora. En la otra sección que les comentaba es la vinculación de este método con la tesis de Manuel, que es sobre eficiencia y ahorro energético mediante IoT en hotelería. Desde el primer semestre, si no me recuerdo, Manuel, si no me corriges, se platicó sobre esta revisión sistemática justamente para fundamentar la investigación, una para detectar aquellos vacíos de conocimiento, para saber qué ruta iba a tomar la investigación y se parte de este objetivo, analizar sistemáticamente la investigación internacional sobre eficiencia energética basada en IoT en habitaciones de hotel mediante, y se plantean cuatro objetivos específicos, que es identificar indicadores energéticos, evaluar beneficios y limitaciones, analizar análisis de implementación real y evaluación de madurez del campo. En el planteamiento de este objetivo se desglosaron algunas preguntas de investigación y aquí comento, esto no se, a estas preguntas y a este objetivo no se llegó rápidamente, sino que sí tuvimos algunas sesiones de discusión sobre cuáles eran aquellas preguntas o aquellos objetivos que realmente atendieran a lo que él pretendía llegar. Y bueno, eso es todo un proceso de va y viene, de retroalimentación. En este caso, estoy orientando a Manuel con el método, pero realmente quien es experto en el tema es él. Entonces, ha sido un trabajo muy rico de aprendizaje y de fundamentación también de esta revisión. Entonces, se parte de la pregunta general, que es qué logros están asociados con el uso de herramientas de IoT en el sector hotelero, y se plantearon algunas preguntas y específicas de investigación, que es en el artículo, o sea, en todos los artículos que se van a analizar, se definen los conceptos de automatización, Internet de las Cosas, Industria 4.0 y eficiencia energética. Si en el artículo se mencionan el tipo de dispositivos, si el artículo menciona indicadores de eficiencia energética, si el artículo se llevó a cabo, si en este artículo, si en este estudio se llevó a cabo una implementación en el ambiente real o si solamente se trata de un estudio teórico. Si se menciona la plataforma de control, si se mencionan los algoritmos, comandos o instrucciones y si se mencionan las limitaciones humanas u operativas. Son básicamente todas las preguntas. De hecho, habían más preguntas, pero se tuvo un proceso como de recortes y realmente decir, bueno, esto es en esencia lo que yo quiero encontrar. Conceptos, tipos de dispositivos, indicadores, implementación, eh, algoritmos. Entonces, se parte de estas preguntas. Y en el diseño y ejecución de la estrategia de búsqueda es determinar del tema general. ¿Cuáles son aquellas palabras que al buscarlos en Google, en Scopus, en Web of Science, nos dé el contenido em, necesario para encontrar todos estos temas en torno a? Aquí fueron IoT, Industria 4.0. Aquí digamos que se puede repetir el término de inteligente y esto es porque en algunos temas y justamente en esos temas de ciencia de frontera, algunos términos resultan ser ambiguos o resulta que en México se conocen con un término y en países de Europa, incluso Sudamérica, se conocen con otro término. Entonces aquí es muy importante que cuando hacemos una revisión sistemática, tenemos que considerar todas aquellas variantes para que no exista fuga de documentos, una. Y también proyectándolo a un artículo para que en la revisión no exista este
comentarios sobre el sesgo de decir, bueno, es que aquí me estás reportando algo, pero realmente no consideraste esos términos. Otro ejemplo puede ser con el ecoturismo, que en México se conoce como ecoturismo, pero puede tener unas variables de turismo ecológico, turismo de base de naturaleza, y tenemos que considerar todas estas, esos términos ambiguos. Y esos son los términos, pero tenemos que transformarlo a una cadena de búsqueda y eso es a través de la interacción con operadores booleanos, que son básicamente estos términos de and, or, las comillas. Aquí con estos conectores le estamos indicando al buscador que nos arroje todos los resultados que se incluyan en la cadena de búsqueda. Es busca industria 4.0 y hotel. Busca industria 4.0 y eficiencia energética. Aquí en esta cadena solamente tenemos el conector de AND, pero en otras cadenas, quizás más largas o cuando existen otro tipo de contenido, podemos utilizar el OR y ahí estamos condicionando a que nos dé, por ejemplo, Industria 4.0 o IoT. Entonces ahí se hace un juego con los operadores booleanos. Y em, una manera de resumen todo este trabajo que ha hecho Manuel durante meses es este flujograma del prisma. Manuel hizo la búsqueda en Google Scholar, en Scopus y en Web of Science en idioma español y en inglés de los términos anteriormente presentados. Identificó 1.709 documentos. Procedió a hacer un cribado, es detectar aquellos documentos que están duplicados y eliminarlos. También identificó aquellos documentos que están publicados en idioma, en todo el contenido, en idioma español e inglés, y hasta aquí iba 1.647 documentos. Entonces, de 1.647 documentos, pasa a otro criterio que es únicamente identificar aquellos artículos. Manuel encontró tesis, encontró informes, actas de conferencia, libros, pero aquí el criterio de inclusión fue artículos. ¿Por qué? Porque se garantiza de alguna manera que sea pues contenido de calidad, que sea revisado por pares. Entonces decide nada más quedarse con artículos y que esos artículos fueran realmente de estudios empíricos. Aquí se eliminan aquellos artículos que son de revisión, precisamente, o artículos en torno a alguna teoría, en torno a alguna conceptualización. Entonces, solamente estudios empíricos con aplicación y que estos tengan el enfoque en IoT en interiores. La última etapa es la etapa de inclusión, que es incluir aquellos documentos que tienen acceso. En este caso, son 88 los documentos con enfoque en IoT, pero no todos tienen acceso disponible. Algunos documentos solamente pues nos arrojan el resumen y para acceder al documento completo tienes que pues pagar por el artículo, ¿no? O por una u otra situación no se puede acceder a ellos. Entonces, aunque son 88, a los que tenemos acceso son solamente 60. Y con estos 60 artículos es que se procede a hacer el análisis de contenido. En el análisis de contenido es extraer qué quiero de esos documentos, qué variables quiero analizar. Si solamente son autores, si solamente son citas. En este caso, Manuel planteó diferentes variables. Entonces, la información que se extrajo fue conceptos, tipo de dispositivo y bueno, em, más variables. Todo este trabajo se ha resumido en un manuscrito que ya está en proceso de envío y también en el mes de mayo tiene una ponencia internacional que es básicamente en lo que se ha estado trabajando en todos estos meses. Y bueno, contenido también, si no me deja mentir, le ha servido para ir alimentando todo el documento de la tesis. Estas son las grandes bondades que tiene el método Prisma, que si bien es laborioso y
lleva así su tiempo y paciencia para procesar una base. Realmente el resultado es muy bonito, muy enriquecedor y tiene múltiples aplicaciones. Sería todo de mi parte y muchas gracias. No sé si tengan alguna duda con respecto al método, con todo gusto, conmigo. Y si hay una duda con respecto al tema de eficiencia energética, aquí está Manuel, que él es el experto y les puede aclarar también sus dudas. Muchas gracias. Gracias, doctora. Pues muy claro todo. Ha sido todo un trabajo llegar hasta el punto final. Lo sabemos ambos y estoy muy agradecido también. Igual, si hay alguna duda, me parece que hay varias personas que van a seguir, además de en vivo la sesión, la van a seguir en las redes y en los videos que se van a subir al canal de YouTube, porque sí es un tema que muchos están empezando además en estas etapas del doctorado y de la maestría. Y pues ya hubiera querido yo, como lo sabes, tener esta grabación en su momento para estar refinando, ¿no? Los datos. Entonces, pues es muy, muy importante entender el método y es muy valioso y puede dar grandes dividendos a los trabajos de tesis, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta en el foro. Eh, si no, se las haremos llegar a la doctora Julisa. Francisco, si hay alguna igual en redes sociales, bienvenida. Y si no, yo solo quisiera abonar que también en estos temas de nuevos, de ciencia de frontera, sí es bien importante, ¿no? Lo de encontrar los conceptos ideales. No sé si recuerdas, Julisa, que nosotros y decidimos meter todo el histórico de resultados, porque si Ujú. lo cerramos a 10 años, como muchas veces se sugiere, pues era muy poco lo que había, ¿no? Entonces, el tema nos permitía agregar todo el histórico de tiempo para ver el recorrido o el avance que ha habido en el tema. Y eso también fue muy interesante ver cómo planteaban el tema en los noventas, en los principios de los 2000, a cómo se está planteando ahorita y cómo avanzó por la tecnología el resultado, ¿no? Entonces, ese es un punto que también creo que es importante traer a colación. Y el otro es el de los conceptos, porque te acuerdas que empezamos buscando hotel rooms o hotel y se nos iba el término en inglés que en la literatura en inglés lo maneja más como guest room. Entonces, creo que hay muchos, muchos conceptos que sí, en Latinoamérica o incluso en Estados Unidos pueden ser homogéneos, pero tal vez en el resto de los países no, ¿no? Entonces, Sí, sí. solo por agregar esa parte. Y Sí, pues esperemos que también. vaya muy bien, ¿no? La presentación que se va a hacer del artículo. Sí. Mencionas, sí, las dos cosas son muy importantes. Entonces, en torno al periodo de búsqueda. En tu caso se hizo una exploración, vimos que no había revisiones sistemáticas, entonces, en torno a eficiencia energética y IoT, entonces aquí sí se parte de todo el estado de conocimiento, ¿no? Digamos, desde el año cero, identificar qué documento es el más antiguo y a partir de ahí hacer toda la revisión. Cuando se hace este diseño de búsqueda, de revisión sistemática, es muy importante lo que tú mencionas, identificar realmente si ya existen otras revisiones, porque no tiene caso que si ya hay una existente, yo me complique la vida haciendo otra revisión sistemática. O aquí si no hay ninguna, bueno, pues me toca la chamba, digamos, la oportunidad. Lo veamos como una oportunidad porque también va para un manuscrito o va para justificar una investigación. Entonces ahí sí se parte de todo el estado de conocimiento, de todo lo que se ha documentado. Cuando ya existe alguna revisión sistemática, no sé, hasta el 2010 o hasta el 2016, entonces ahí también es otro elemento para decir existe tal revisión sistemática, pero voy a hacer una actualización. Cómo ha cambiado el conocimiento, cómo ha cambiado la perspectiva de los autores, los modelos, las teorías, desde 2016 hasta la actualidad, no son 10 años. Y ajá, sería eso. Y bueno, la segunda cosa es sobre sí, de manera estratégica, identificar cuáles son estos términos o estas palabras que van a abordar toda la investigación, que nos dé el contenido realmente que es, y considerar estas ambigüedades con otros términos. Ujú. Correcto, totalmente. Pues me parece que no hay más preguntas, Julissa, pero estoy seguro que te van a buscar por correo. Ya te ponemos en contacto con quienes vayan viendo el video online.
Y pues muchas gracias. Se te hará llegar la constancia por parte te agradecemos mucho por participar en este seminario y me parece que es todo. Bien, bueno, muchísimas Gracias, Virginia. gracias. Bonito día.